Si bien los planetas son los que reciben más atención en las escuelas y las agencias espaciales, hay mundos más pequeños y menos conocidos en nuestro sistema solar que son igual de interesantes. 4 de ellos se conocen como las lunas galileanas, las 4 lunas más grandes de Júpiter, y teniendo en cuenta lo juntas que están, son fascinantes por ser tan diferentes. Tenemos una luna volcánica, una luna con las mayores posibilidades de albergar vida de cualquier otro lugar conocido, la luna más grande del sistema solar, y una luna tan antigua y curtida que su superficie se remonta a los albores del sistema solar. Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y en este vídeo exploraremos estos fascinantes mundos uno a uno, y descubriremos qué los hace tan especiales. Al final de este vídeo entenderás por qué serán el objetivo de 2 misiones durante esta década, tanto de la NASA como de la ESA. Comencemos con la luna más interior, Io. Primero conozcamos un poco mejor el entorno de Io. Júpiter tiene 79 lunas que conozcamos hasta ahora. Algunas orbitan cerca del planeta, dentro y alrededor de los anillos del planeta. Tras estas hay 4 grandes lunas, conocidas como las lunas galileanas por Galileo, quien las descubrió en 1610. Desde la más interna a la más externa son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Más allá están las lunas irregulares de Júpiter, todas las cuales están mucho más lejos que las anteriores. Io orbita muy cerca de Júpiter, a solo 350.000 kilómetros sobre sus nubes. Por lo que desde la superficie de Io, Júpiter parecería 39 veces más grande en el cielo que nuestra Luna. Io orbita a Júpiter en solo 42,5 horas, en comparación con el mes de nuestro satélite. Su órbita está sincronizada con 2 de las otras lunas galileanas. Orbita 2 veces por cada órbita de Europa y 4 veces por cada órbita de Ganímedes. Esto es lo que llamamos una resonancia orbital. Las resonancias orbitales incrementan en gran medida la influencia gravitacional mutua de las lunas, por lo que las fuerzas gravitacionales de las otras lunas hacen que la órbita de Io tenga un poco más de excentricidad de lo que debería. Esta es probablemente la principal fuente de calor para toda su actividad geológica, ya que la gravedad de Júpiter tira y tira de Io, causando calentamiento de marea. En algunos puntos de su órbita se cree que la protuberancia de las mareas en Io es de hasta 100 metros. Este efecto es similar al que vemos en la Tierra con las mareas de los océanos causadas por la Luna, aunque en la Tierra el efecto es mucho menor. Y las mareas solo fluctúan aproximadamente 2 metros. Io soporta un 300% más de fuerza de marea en comparación con nuestra Luna, debido a su proximidad al gigante Júpiter. Y las otras grandes lunas de su sistema no permiten que su órbita sea menos excéntrica, lo que significa que no obtendrá ningún respiro a corto plazo. Un día en Io equivale a su rotación orbital, o dicho de otro modo, Io rota sincrónicamente a Júpiter. Al igual que solo podemos ver una cara de nuestra Luna desde la Tierra, solo se ve una cara de Io desde Júpiter. Io es bastante grande, aún siendo la segunda más pequeña de las lunas galileanas. Es comparable en tamaño a la Luna de la Tierra y comparte una densidad similar, lo que significa que tiene una gravedad similar. Curiosamente, tiene la mayor densidad de cualquier otra luna en el sistema solar, otra de sus muchas características únicas. Otra es que está compuesta principalmente de roca de silicato y hierro, similar a los planetas rocosos y a nuestra Luna, en comparación con la mayoría de las otras grandes lunas del sistema solar que están hechas de hielo de agua y silicatos. De hecho, Io tiene la menor cantidad de agua de cualquier cuerpo conocido en el sistema solar. Es probable que su núcleo esté hecho de hierro o sulfuros de hierro, rodeado por un manto y corteza ricos en silicatos. Sin embargo, no se cree que el núcleo sea convectivo, ya que no se ha detectado magnetosfera a su alrededor. Se cree que el manto es líquido cerca de la corteza y tiene al menos 50 kilómetros de espesor. Aquí es donde se origina todo el volcanismo. Lo que nos lleva quizás a la parte más interesante de Io, los cientos de enormes volcanes en toda su superficie. Antes de la década de 1970 no sabíamos mucho acerca de Io,
aunque los telescopios comenzaban a detectar indicios de que la Luna estaba desprovista de agua y podría tener una superficie de azufre. La primera misión para ver Io al detalle fue Pioneer 11, aunque la calidad aún no era muy buena. Sin embargo, lo que sí detectó es que Io estaba hecha de roca de silicato y no de hielo de agua, y que tenía una delgada atmósfera. El Pioneer 10 también estaba destinado a tomar algunas fotos de Io, pero se perdió debido a la radiación de Júpiter, que interfirió con sus sistemas. La radiación que atravesó el Pioneer 10 fue 10.000 veces más fuerte que la radiación máxima alrededor de la Tierra. Las siguientes misiones a Júpiter fueron las misiones Voyager 1 y 2 en 1979. Voyager 1 voló a una distancia de solo 20.000 kilómetros y tomó algunos primeros planos impresionantes de su superficie. Lo que vio fue un hermoso paisaje lleno de colores vibrantes y una ausencia total de cráteres de impacto. Encontró montañas más altas que el Everest, así como pozos volcánicos de cientos de kilómetros de ancho y lo que parecían ser flujos de lava. Sin embargo, lo más notable fue la presencia de penachos procedentes de la superficie. Esto demostró que Io era volcánicamente activa, y sigue siendo el primer y único lugar fuera de la Tierra en el que se han observado, sin incluir los criovolcanes. Voyager también confirmó que la superficie de Io estaba cubierta de hielos de azufre. Esto es lo que le da a Io su espectacular color. Descubrió que son estos compuestos de azufre los que dominan la atmósfera. La Voyager 2 también vio a Io en julio de 1979. Pero estaba mucho más lejos, a 1 millón de kilómetros, aunque todavía vio 7 de los 9 penachos de marzo, lo que significa que esos volcanes probablemente habían permanecido activos durante esos 4 meses. Las imágenes más interesantes llegaron con la nave Galileo, que llegó a Júpiter en 1995. Esta astronave no fue diseñada para estudiar solo Io, pero fue capaz de adquirir algunas de las imágenes de mayor resolución que tenemos de su superficie. Sin embargo, lamentablemente, Galileo nunca funcionó a plena capacidad, ya que tuvo bastantes fallas, por lo que podríamos haber tenido imágenes aún mejores si hubiera estado en pleno rendimiento. Sin embargo, lo que pudo ver fueron columnas de muchos volcanes, además de confirmar que entraban en erupción con magmas de azufre y silicato, similares a los que tenemos en la Tierra, excepto que el magma en Io también es rico en magnesio. La superficie de Io es espectacularmente colorida. Las llanuras amarillas están compuestas principalmente de azufre. Las áreas blancas son principalmente heladas frescas de dióxido de azufre. Hacia los polos, el azufre es dañado por la radiación, por lo que aparecen más rojos que el resto del planeta. En otros lugares, el color rojo son los depósitos que dejan las humaredas volcánicas que se alzan cientos de kilómetros sobre Io. El depósito más obvio es el del volcán Pelé, tristemente un volcán inactivo cuando Galileo se acercó. Voyager pudo ver un penacho masivo cuando pasó. En esta imagen el humo tiene 300 kilómetros de alto y 1200 kilómetros de ancho, en otras palabras aproximadamente del tamaño de Alaska. Curiosamente, las fuentes de flujo de lava en la Tierra son típicamente las depresiones que normalmente se ven en la cima de los volcanes. Pero estas depresiones no se encuentran en los altos picos de Io. En cambio, hay estos lagos de lava con paredes altas en su borde. Aquí está Loki, la caldera volcánica más grande de Io, de 200 kilómetros de diámetro. Estos lagos están conectados directamente a los depósitos de lava debajo, pero generalmente tienen una delgada capa de corteza solidificada en la parte superior. De promedio, Loki produce el 25% del calor medio de Io, pero a veces la corteza en el lago de lava se hunde nuevamente, lo que hace que Loki produzca 10 veces más calor de lo habitual. Esto se puede ver especialmente en uno de los otros grandes volcanes de Io, Tavastar. Normalmente este área se ve así, pero aquí la corteza se ve caer en el lago de lava. En esta imagen, la energía radiante de la cortina de lava fue tan intensa que la cámara solo registró blanco.
En 2007, New Horizons usó a Júpiter como asistente gravitacional en su camino a Plutón. También aprovechó la oportunidad para probar su equipo. Enfocó su lente a Io durante el sobrevuelo y lo que vio fue increíble. Tabashtar, el volcán del que acabo de mencionar, estaba en plena erupción y se podía ver el penacho a cientos de kilómetros sobre la superficie de Io. También puedes ver otras pequeñas erupciones alrededor de la Luna. Debo admitir que esta es una de las cosas más impresionantes que he visto del espacio. Aunque los volcanes tienden a ser planos, también tienen algunas montañas extremadamente altas. La más alta alcanzando los 18 kilómetros de altura. Estas montañas tienden a ser solitarias, sin formar parte de una cresta o cordillera. Aunque la mayoría no son volcanes, a menudo se encuentran lagos de lava cerca de ellas, lo que indica que hay fallas en la corteza cerca de estas montañas. Otro de los aspectos únicos de Io es su interacción con el campo magnético de Júpiter. Júpiter tiene un campo magnético extremadamente grande y potente, y Io orbita dentro de algunas de las secciones más intensas. Lo inusual de esta interacción es que cuando las partículas de la delgada atmósfera de Io y sus erupciones se pierden en el espacio, estas partículas flotan en órbita alrededor de Júpiter en lo que se conoce como una nube neutra. Esta nube puede extenderse mucho más allá de la órbita de Io. Pero también, alrededor de Júpiter, hay algo conocido como un toroide de plasma, una rosca de partículas ionizadas que sigue la rotación del campo magnético de Júpiter. El toroide de plasma gira mucho más rápido que las órbitas de Io, a 70 km por segundo en comparación con los 17 km por segundo de Io. Io orbita justo por el medio, con las partículas del toroide bombardeando las partículas de la nube neutra, impulsándolas hacia energías más altas. Estas partículas recién ionizadas se redirigen al toroide, atraídas por los vectores magnéticos de la magnetosfera. Estas partículas escapan de la nube neutra del toroide de plasma a una velocidad de 1 tonelada por segundo, lo que aumenta enormemente el tamaño del campo magnético de Júpiter. De hecho, si fuera visible, la magnetosfera de Júpiter tendría aproximadamente el mismo tamaño que la Luna en nuestro cielo. La interacción de Io con Júpiter no termina ahí. Las líneas del campo magnético de Júpiter que Io cruza conectan la atmósfera de Io y la nube neutra a la atmósfera polar superior de Júpiter, generando una corriente eléctrica conocida como el tubo de flujo de Io. Un tubo de flujo es básicamente una concentración de vectores de un campo magnético. El Sol los tiene entre manchas solares, que son muy visibles debido al plasma cargado que fluye entre ellos. El tubo de flujo de Io deja un rastro en la aurora alrededor de los polos de Júpiter. Este punto de aquí es el tubo de flujo de Io golpeando la atmósfera superior de Júpiter. Las auroras también son visibles en Io, aunque no se limitan solo a los polos. Los diferentes colores representan las diferentes partículas que se ionizan. El verde es sodio, el rojo es oxígeno y el azul es azufre. La luna helada de Europa es uno de los mundos más interesantes de todo el sistema solar. Es una luna hermosa y llena de misterios. Esta es la primera imagen en primer plano de Europa, tomada por la sonda Pioneer en 1973. Desde entonces, las sondas Voyager y Galileo exploraron la Luna, y con cada visita, esta luna de Júpiter nunca ha dejado de sorprendernos. Europa todavía guarda muchos acertijos, pero ya hemos resuelto algunos. Primero veamos dónde encaja Europa en el sistema joviano. Europa es la segunda y la más pequeña de las 4 lunas galileanas, aunque sigue siendo la sexta luna más grande de todo el sistema solar, justo detrás de la luna de la Tierra, con un diámetro de unos 3.000 kilómetros. Europa orbita a Júpiter cada 3,5 días. Curiosamente, las 3 primeras lunas galileanas, Io, Europa y Ganímedes, están ancladas en una resonancia orbital 4-2-1, debido a la influencia gravitacional entre sí. Esto significa que por cada vez que Ganímedes orbita a Júpiter, Europa orbita 2 veces e Io orbita 4 veces.
Esta resonancia orbital y el constante tirón gravitacional de las otras lunas evitan que la órbita de Europa se vuelva completamente circular. Debido a la ligera órbita elíptica de Europa, la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre ella desde Júpiter aumenta y disminuye a lo largo de su órbita. Esto crea mareas que expanden la superficie de la Luna. Estas fuerzas son significativas ya que tienen influencia en la apariencia de Europa y de lo que sucede bajo su superficie. La superficie de Europa está hecha predominantemente de hielo de agua. Como puedes ver, es muy característica debido a estas fracturas y largas grietas. Estas se llaman líneas o linae en latín. Estas líneas a menudo tienen solo entre 1 y 2 kilómetros de ancho, pero pueden recorrer miles de kilómetros a través de la superficie de la Luna. No estamos seguros de cómo o por qué se forman estas cicatrices en la actualidad, pero la teoría más probable es que a medida que la corteza se separa por las mareas, el material más cálido de debajo rellena el espacio, de manera similar a las dorsales oceánicas en la Tierra. En esta imagen tomada por la nave espacial Galileo, notarás algunas manchas de color marrón oscuro. Son muy pequeñas, de solo unos 10 kilómetros de diámetro, y se les conoce como lentículas. También se cree que se forman por la afluencia de material caliente y menos denso a la superficie, ya sea empujando la corteza existente hacia arriba o rompiéndola por completo. Cuando rompen la superficie, vemos estas zonas inusuales, llamadas terrenos caóticos. Son parcelas rugosas rodeadas de una superficie bastante lisa. Se cree que es terreno blando y puede contener información significativa sobre lo que hay debajo de la superficie de Europa, lo que veremos más adelante. Los datos de Galileo también indicaron que el ecuador de Europa puede estar cubierto de puntas heladas llamadas penitentes. Estas fisuras verticales pueden alcanzar hasta 15 metros de altura y se habrían formado mediante luz solar directa sobre el ecuador. Curiosamente, los penitentes también se encuentran en la Tierra en regiones secas y altas, aunque no son tan grandes como en Europa. A pesar de tener aproximadamente la edad del sistema solar, la luna Europa apenas tiene cráteres. Europa tiene menos de 50 cráteres relevantes, mientras que la luna en la Tierra tiene más de 5.000 con diámetros superiores a 25 kilómetros. Esto indica que la superficie de Europa cambia y se renueva constantemente. Los modelos sugieren que la superficie de esta luna galileana tiene solo entre 30 y 180 millones de años, muy joven en términos geológicos. Además, la superficie helada de Europa es la más suave de cualquier objeto celeste sólido conocido en todo el sistema solar. Su corteza helada también tiene un albedo de luz de 0,64, una de las lunas más reflectivas de todas. El albedo de Europa la hace 5 veces más brillante que nuestra luna. Esta superficie es bombardeada por una constante e intensa radiación desde Júpiter. La radiación en la superficie de Europa equivale a una dosis de aproximadamente 5.400 milisieverts por día. Una exposición radioactiva a ese nivel sería suficiente para matar a un ser humano en solo un día. Se cree que el color marrón rojizo que se extiende por las grietas y fracturas de la Luna se debe a que los compuestos de sal y azufre se mezclan con el hielo de agua y son alterados por la radiación joviana. Un estudio reciente del JPL sugiere que Europa incluso podría brillar en la oscuridad. Los iones energéticos de la radiación penetran en la superficie energizando las moléculas debajo, lo que las haría liberar energía en forma de luz. Desafortunadamente, no podemos ver el lado oscuro de Europa desde la Tierra, ya que estamos siempre del lado del Sol, por lo que tendremos que esperar a futuras misiones a esta luna de Júpiter antes de comprobarlo. La radiación recibida de Júpiter también juega un papel importante en la atmósfera de Europa. Europa tiene una atmósfera muy tenue, compuesta principalmente de oxígeno. A diferencia de la Tierra, el oxígeno en Europa se forma por radiólisis, o en otras palabras, por el bombardeo radiactivo en su superficie de hielo de agua, separando el H2O en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno escapa por completo de la gravedad de Europa porque es muy ligero, mientras que queda un gran remanente del oxígeno molecular más pesado. El hidrógeno y el oxígeno que escapan de la gravedad de Europa forman una nube neutra dispersa que sigue la órbita de Europa alrededor de Júpiter. En 2012, el telescopio espacial Hubble
descubrió columnas de vapor de agua en erupción cerca del polo sur de Europa. Esta imagen sugiere que las columnas de agua se elevan hasta 200 kilómetros desde su superficie. En 2018, los astrónomos encontraron evidencia adicional de estas columnas de agua en Europa cuando revisaron datos antiguos de Galileo con una nueva técnica de análisis. Una misión dedicada al estudio de estas columnas podría ayudarnos a comprender qué hay dentro de la luna joviana sin tener que aterrizar en ella. Y lo que puede haber bajo esa superficie de hielo sólido es quizás lo más fascinante de Europa. Es probable que haya un océano global entre el manto rocoso y la corteza de agua helada. La primera pista de este asombroso mundo oceánico escondido bajo su superficie fue proporcionada por las sondas Voyager y Galileo entre 1979 y finales de los años 90. Entre estas misiones hubo un cambio drástico en el campo magnético de la Luna, imposible a menos que haya algún fluido conductor bajo su superficie. La corteza de Europa también indica la presencia de una capa líquida debajo de ella, ya que gira con un ángulo de 80 grados, lo que no ocurriría si la corteza y el manto rocoso estuvieran unidos. En cambio, es probable que la corteza helada flote en el océano y se cree que hace una rotación completa alrededor de la Luna cada 12.000 años. El hecho de que este océano no esté unido también explica la multitud de líneas en la superficie. Las mareas pueden hacer que se formen líneas en puntos específicos de Europa, pero no en todas partes. Sin embargo, debido a que la posición de la corteza cambia con el tiempo y nunca permanece en un mismo lugar, se forman líneas en toda la superficie de la Luna. Europa está a 780 millones de kilómetros del Sol, o 5 veces más lejos que la Tierra, lo que hace que la luz del Sol sea unas 25 veces más tenue. Como tal, Europa o cualquier otra luna del sistema joviano apenas recibe calor del Sol. Así que, como era de esperar, aquí hace el suficiente frío para que su superficie esté congelada. De hecho, la temperatura de la superficie de Europa tiene un promedio de menos 160 grados centígrados en el Ecuador y menos 220 grados centígrados en los polos, por lo que la corteza helada de Europa es tan dura como el granito. Sin embargo, las presiones de las mareas mientras orbita Júpiter calientan el núcleo de Europa, por lo que la actividad geotérmica del núcleo debería mantener el océano subsuperficial en estado líquido. Se cree que este océano está bajo 15 o 25 kilómetros de corteza sólida. El océano en sí tiene probablemente entre 60 y 150 kilómetros de profundidad. Curiosamente, Europa tiene solo una cuarta parte del diámetro de la Tierra, pero puede que contenga el doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Lo más interesante de este océano de Europa es que los científicos creen que está en contacto con el manto rocoso de silicato de la Luna. Esto hace que el océano de Europa sea un entorno habitable para la vida tal y como la conocemos. Creemos que la vida requiere agua, minerales y energía para formarse, y Europa parece tener todos estos requisitos. Por la evidencia que hemos visto hasta ahora, los científicos están extremadamente seguros de que este océano no solo existe, sino que propicia reacciones químicas y que hay la suficiente energía de mareas calentando el núcleo para que exista actividad volcánica en el fondo de este océano lunar. Como vemos en la Tierra, pueden existir ecosistemas completos en estos lugares, lejos de la luz del Sol. Así que Europa es uno de los lugares más propicios para encontrar vida fuera de la Tierra. Por ello, la nave espacial Europa Clipper de la NASA está programada para lanzarse en 2022 y es probable que llegue a la Luna a finales de la década. Tiene previsto realizar más de 42 sobrevuelos sobre Europa. La Agencia Espacial Europea también planea la misión Júpiter Icy Lunar Explorer, que explorará Júpiter y 3 de sus lunas más grandes, Ganímedes, Calisto y Europa. JUICE también está programado para lanzarse en 2022 y es probable que también llegue a la Luna a finales de la década. Estas sondas están diseñadas específicamente para examinar las columnas de agua y la atmósfera de Europa. La NASA también está planeando una misión de aterrizaje en Europa, pero esta se lanzará mucho después de la misión Europa Clipper. Estas misiones nos ayudarán a saber más sobre las lunas de Júpiter y Europa y con suerte nos darán la respuesta a la gran pregunta: ¿hay vida en Europa? Como mínimo, estas misiones nos darán una nueva perspectiva de nuestro sistema solar y nos ayudarán a comprender cómo funciona.
Y esto es todo lo que necesitas saber sobre el fascinante mundo helado de Europa. Ganímedes, la tercera de las lunas galileanas de Júpiter. La luna más grande que conocemos y el hogar del océano de agua más grande del sistema solar. Pero hay algo más que distingue a Ganímedes de cualquier otra cosa que hayamos visto antes. Este gigante joviano alberga un intrigante misterio enterrado en lo más profundo de su superficie. Hay 79 lunas diferentes de Júpiter, y Ganímedes es la tercera de un grupo conocido como las lunas galileanas, que son sus 4 satélites más grandes. Las otras 3 lunas galileanas son Io, Europa y Calisto. Ganímedes es la más grande de las 4, con un diámetro impresionante de 5.268 kilómetros. Como comparación, esto es 0,41 veces el diámetro de la Tierra, y 1,02 veces mayor que la que se creía anteriormente que era la luna más grande, Titán. Titán parecía más grande debido a su espesa atmósfera, que se extendía cientos de kilómetros al espacio. Incluso el volumen de Ganímedes es un 26% más grande que el de Mercurio, aunque no contiene tanta masa. La densidad media de Ganímedes es de 1,9 gramos por centímetro cúbico, en comparación con los 5,4 gramos por centímetro cúbico de Mercurio. Esto se debe a su composición. Al igual que Europa, la superficie de Ganímedes es una gruesa corteza de hielo de agua que se extiende a 150 kilómetros de profundidad, debajo de la cual se cree que se encuentra un vasto océano de agua líquida. Y cuando digo vasto, realmente lo es, porque mientras Mercurio tiene muy poca agua y es rico en metales pesados, la abundancia de agua en Ganímedes reduce su densidad media. El océano de Ganímedes es tan grande que contiene más agua que todos los océanos y mares de la Tierra, y se estima que tiene 100 kilómetros de media de profundidad, 10 veces más profundo que el punto más profundo de nuestro océano. Toda esta agua significa que Ganímedes es solo un 50% roca. El resto es agua y pequeñas cantidades de metales y otros hielos. Esto es apropiado, ya que el nombre Ganímedes proviene de la mitología clásica, donde Zeus, o como lo llaman los romanos Júpiter, reclamó a un joven llamado Ganímedes para ser el copero de los dioses. Así que es apropiado que la luna Ganímedes también albergue tanto líquido junto a Júpiter. Curiosamente, Ganímedes tiene una atmósfera que contiene oxígeno, así que con toda esta agua y una atmósfera de oxígeno, ¿es posible que exista vida en Ganímedes? Si bien es ciertamente posible, hay algunas características de Ganímedes que hacen que esto sea poco probable. Para empezar, la atmósfera de oxígeno es muy delgada. Se estima que está en algún lugar entre 0,2 y 1,2 micropascales, o aproximadamente de 100.000 a 500.000 millones de veces menos que la presión atmosférica en la Tierra al nivel del mar. Eso sería imposible de respirar. Y si bien nuestro propio planeta Tierra ha demostrado que los ecosistemas pueden florecer en las profundidades del océano sin que el sol los alcance, podría haber un gran problema que impida que esto suceda en Ganímedes. Esto se debe a que el océano de Ganímedes es tan profundo que el agua en su fondo probablemente se comprimirá de nuevo en hielo por acción de la pura presión. La vida en las partes más profundas de nuestro océano puede sobrevivir gracias a los respiraderos geotérmicos. Con una capa de hielo tan gruesa entre el núcleo y el océano, es poco probable que esto ocurra en Ganímedes. Europa, la luna vecina de Ganímedes, se considera una candidata más probable para la vida debido a esto. Sin embargo, si el océano de Ganímedes es salado, y hay cada vez más evidencia de ello, esto podría cambiar drásticamente la composición interior de Ganímedes. Los modelos sugieren que con un océano salado, podría haber múltiples estratos divididos por capas de hielo. Si este es el caso, la capa más interna podría estar en contacto con el núcleo rocoso, aumentando las posibilidades de vida. Pero debajo del hielo y el agua de Ganímedes existe algo realmente sorprendente, algo para lo que los científicos no tienen ninguna explicación. De alguna manera, Ganímedes está produciendo un campo magnético. El campo magnético de Ganímedes fue descubierto por primera vez en 1996, cuando la nave espacial Galileo comenzó una serie de sobrevuelos a esta luna helada. El mayor indicador de campo magnético es la presencia de auroras, e increíblemente, las auroras se detectaron en la tenue atmósfera de Ganímedes. No solo eso, sino que a medida que el Hubble estudió Ganímedes durante un periodo más prolongado,
quedó claro que estas auroras no se tambaleaban tanto como se esperaba, probablemente como resultado de algo conocido como fricción magnética en un océano de agua salada bajo la superficie. El campo magnético es importante, ya que es la característica en la Tierra que protege al planeta de la radiación solar, permitiendo que toda la vida florezca. Aunque el campo magnético de Ganímedes no lo protege completamente de la radiación, ya que estar escondido dentro del potente campo magnético y cinturón de radiación de Júpiter significa que todavía está recibiendo una buena dosis de radiación. La superficie de Ganímedes recibe alrededor de 5 a 8 rem, suficiente para matar a un ser humano en solo 2 meses, pero aún así es mejor que en sus lunas vecinas en órbitas más cercanas. Los científicos no están muy seguros de por qué este campo magnético existe. El núcleo de nuestro planeta está caliente y fundido. Las corrientes de convección en su interior mueven electrones, lo que a su vez produce los campos magnéticos que nos rodean aquí. Sin embargo, esto no debería estar sucediendo en Ganímedes. Ganímedes es más pequeño que la Tierra, y dado su tamaño y su composición, los científicos creen que el núcleo debería haberse enfriado lo suficiente como para ser una masa sólida. Esto impediría la circulación de electrones e imposibilitaría un campo magnético. Y ninguna de las otras lunas de Júpiter tienen un campo magnético. De hecho, Ganímedes es la única luna de todo el sistema solar que tiene uno. Así que, ¿qué está pasando? Los científicos no lo saben con certeza, pero la respuesta podría estar en la increíble relación de Ganímedes con su planeta y lunas vecinas, y un proceso conocido como calentamiento de mareas. Ganímedes orbita alrededor de Júpiter aproximadamente una vez cada 7 días, en una órbita excéntrica. Esto significa que en algunos puntos de su órbita está más cerca de Júpiter que en otros. Cuando un objeto se encuentra bajo una fuerte fuerza gravitacional, se estirará en la dirección de esa fuerza, ya que la masa tira en la dirección de la gravedad. Y al revés, cuanto más se aleje de la fuente de gravedad, más se comprimirá de nuevo a su forma original. Como Ganímedes tiene una órbita excéntrica alrededor de Júpiter, está sometido a cambios de gravedad, y se está estirando y contrayendo constantemente. ¿Alguna vez has amasado masilla repetidamente antes de formarla de nuevo a una bola? Es posible que hayas notado que tras un rato se vuelve sorprendentemente caliente. Esto se debe a que el estiramiento produce fricción a medida que el material se frota contra sí mismo. Y en la escala de lunas y planetas, esta fricción es considerable. Esta fuerza de marea que crea calor a través de la fricción se conoce como calentamiento de marea. Además de eso, en un proceso que me parece fascinante, Ganímedes ha formado una resonancia orbital con 2 de sus compañeras galileanas, Io y Europa, en lo que se conoce una resonancia de Laplace. Por cada vez que Ganímedes orbita a Júpiter, Europa orbitará exactamente 2 veces, e Io exactamente 4 veces. Esta precisión matemática no ha sucedido por casualidad, sino que es evidencia de que las lunas se están tirando unas a otras, y de que todo el sistema intenta conservar la inercia. Sin embargo, significa que Ganímedes está siendo constantemente tironeado por la gravedad de sus vecinos, y está bajo mucha tensión gravitacional. Así que, tal vez el calentamiento de marea está calentando Ganímedes lo suficiente como para que su núcleo siga siendo líquido. Los científicos no lo saben a ciencia cierta, pero eso también explicaría por qué la superficie de Ganímedes es tan interesante. Y es que habrás notado que la superficie de Ganímedes se divide en grandes regiones oscuras que cubren alrededor de 1/3 de su superficie, y regiones más claras que componen los otros 2/3. Al examinar el núcleo de cráteres de impacto en estas 2 secciones, los científicos pueden saber que las regiones oscuras son en realidad más antiguas que las regiones más claras, ya que contienen más cráteres. Las regiones más claras tienen menos cráteres, pero contienen largas crestas y surcos de hasta 700 metros de altura y miles de kilómetros de largo. Un paisaje verdaderamente impresionante. Pero los científicos aún no están seguros de cómo se formaron estas crestas. Una explicación es que las fuerzas de marea se extendieron por la superficie de la Luna en un periodo inestable de la historia de Ganímedes. Tal vez esta misma fuerza de marea también podría haber calentado el núcleo de Ganímedes y preservado su campo magnético. Cualquiera que sea la causa, la magnetosfera de Ganímedes ha sido fundamental para ayudar a los científicos a comprender la composición de la Luna. Los científicos pudieron confirmar la existencia de los océanos subsuperficiales de Ganímedes. Todo ello sin haber puesto nunca un pie allí. Y en cuanto al resto de los misterios de Ganímedes, tal vez JUICE, el explorador de las lunas heladas de Júpiter, haya la respuesta.
La nave espacial de la ESA está programada para lanzarse en 2022, y aunque no alcanzará una órbita alrededor de Ganímedes hasta dentro de otros 10 años, su misión es investigar el funcionamiento interno de varias lunas de Júpiter, incluida Ganímedes. Hasta entonces es posible que tengamos que dejar que los misterios de Ganímedes sigan siendo un misterio fascinante. Calisto. A pesar de que es la tercera luna más grande que conocemos, esta luna joviana todavía es un mundo muy misterioso. ¿Es acaso una luna sin secretos? ¿O deberíamos aprender más sobre ella? En realidad, sabemos más de lo que parece, y está muy lejos de ser una luna aburrida. Comencemos por dónde encaja en el sistema joviano. Calisto es la tercera luna más grande de todo el sistema solar, y solo un poco más pequeña que Mercurio, con 4.820 kilómetros de diámetro. Sin embargo, aunque su diámetro es solo 58,4 kilómetros menor que el de Mercurio, es solo un tercio de la masa de este, siendo mucho menos densa, y su gravedad mucho más débil. Es la segunda luna más grande de las lunas galileanas, y orbita a Júpiter mucho más lejos que las otras tres, tardando 17 días terrestres en hacerlo a una distancia media de 1,9 millones de kilómetros. Incluso a esa distancia todavía está acoplada por mareas a Júpiter, por lo que Calisto siempre muestra el mismo lado a su planeta madre. Pero sin embargo, no está en resonancia orbital con las otras tres lunas galileanas, ni creemos que alguna vez lo haya estado. Calisto tiene una atmósfera muy tenue compuesta de dióxido de carbono y posiblemente también oxígeno, aunque no hemos detectado oxígeno directamente. Sin embargo, sabemos que la atmósfera es tan tenue que sus moléculas no interactúan entre sí, y en teoría, la atmósfera debería vaciarse por procesos de pérdida atmosférica en tan solo 4 años. Los científicos creen que la corteza de Calisto está reponiendo la atmósfera perdida a través de la sublimación de los hielos superficiales de dióxido de carbono, evidenciado por algunas características superficiales muy interesantes. Y es que la superficie de Calisto es una de las más antiguas del sistema solar, con evidencia de tener más de 4.000 millones de años. Notarás la naturaleza moteada de Calisto. Su superficie está completamente cubierta con cráteres de impacto de varios tamaños, más que cualquier otro objeto que hayamos observado. De hecho, está cerca de saturarse. Cualquier nuevo cráter probablemente se superpondrá a otro. Sin actividad geológica, la formación de cráteres es quizás el único proceso que ha tenido algún impacto en la apariencia de Calisto a lo largo de su vida. Pero, ¿por qué la superficie de Calisto es tan antigua en comparación con muchos otros cuerpos del sistema solar? Pues en planetas geológicamente activos como la Tierra, existen procesos que pueden borrar casi toda evidencia de impactos pasados. La Tierra tiene una de las superficies con menos cráteres del sistema solar, porque suceden muchas cosas en su superficie. Tiene clima, agua, vulcanismo, placas tectónicas y actividad humana. Estos actúan juntos para romper, desgastar y levantar el suelo. Incluso otras lunas jovianas como Europa o Io tienen muchos menos cráteres gracias a las fuerzas de marea que provocan actividad geológica en su superficie. Y es que las primeras tres lunas galileanas, Io, Europa y Ganímedes, están en lo que se llama una resonancia orbital 4-2-1. Estas lunas ejercen una influencia gravitacional entre sí. Por eso, cada vez que Ganímedes orbita a Júpiter una vez, Europa orbita 2 veces e Io 4. La resonancia orbital ejerce fuerzas de marea en estas lunas. Su tracción constante nunca permite que ninguna de ellas obtenga una órbita perfectamente circular. Así que la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre ellas aumenta y disminuye a medida que orbitan alrededor de Júpiter. Esto crea mareas que estiran la superficie de las lunas y calientan sus núcleos. Esto no sucede con Calisto. Calisto no muestra ningún signo de procesos geológicos como el vulcanismo o la tectónica de placas, por lo que su superficie se ha mantenido intacta. Las fuerzas de marea son muy reducidas y al no haber ninguna actividad geológica en Calisto de la que hablar, resulta en que no hay ninguna montaña en toda su superficie. Cuando Calisto se formó al comienzo del sistema solar, probablemente era un mundo oceánico que desde entonces se ha congelado, y aparte del bombardeo de meteoros, se ha mantenido exactamente igual desde entonces. Pero echemos un vistazo a estos cráteres, porque algunos de los más grandes han creado estructuras realmente impresionantes.
Este es Asgard, el segundo cráter de impacto más grande en Calisto, que mide 1600 kilómetros de diámetro. Y este es Valhalla, el cráter de impacto de anillos múltiples más grande de todo el sistema solar, con un diámetro de 3800 kilómetros. Son estos cráteres los que le dan una apariencia única a Calisto, ya que contienen más anillos que cráteres. En estos cráteres, el impactador era lo suficientemente grande como para haber perforado por completo la fina corteza, que volvió a congelarse en las partes claras que ves en medio. Al profundizar en estas regiones, verás que tienen una apariencia moteada, y parece haber un gran contraste entre las puntas brillantes y el suelo más oscuro. Estas regiones tienen menos cráteres que el resto de la superficie de Calisto, lo que tendría sentido si la llanura fuera realmente una superficie recongelada, probablemente 2000 millones de años más joven que el resto de Calisto. Es probable que los anillos sean fracturas en la corteza, una falla concéntrica en la capa quebradiza de la Luna. Pero, sin embargo, dentro de los anillos, estas puntas brillantes todavía son visibles. ¿Qué son estos vértices? Pues se cree que son los restos degradados de los millones de bordes de cráteres del pasado de Calisto. No sabemos exactamente por qué se han degradado tanto con el tiempo, pero tal vez se deba a los impactos de los micrometeoritos, o simplemente a que los hielos se subliman lentamente con el tiempo. Son más brillantes que las planicies, porque los escombros rocosos de los meteoros y micrometeoritos habrían caído por las laderas con el tiempo, dejando solo hielo puro expuesto en la parte superior. Los cráteres de impacto más pequeños también son fascinantes debido a una peculiaridad. La mayoría de los cráteres de impacto son menos profundos en Calisto que en nuestra Luna. Por ejemplo, la estructura de impacto Lofen tiene más de 100 kilómetros de ancho y, sin embargo, solo tiene 600 metros de profundidad. Esto podría deberse a que el impactador se estaba rompiendo antes de impactar, como perdigones esparciéndose sobre la superficie, o podría ser que el suelo se haya nivelado desde entonces, con otros impactos cercanos más grandes que ocurrieron más adelante. Se cree que este cráter tiene más de 1000 millones de años, y todavía se puede ver claramente la eyección expulsada por el impacto, una clara evidencia de cuán inmutable es esta extraordinaria luna. En algunos cráteres, como el cráter Hare, hay incluso una gran cúpula en el medio. Con grandes impactos típicos en otras lunas, se observan anillos concéntricos y un pico elevado en el centro. Así es, en gran medida, en nuestra luna. Sin embargo, Calisto tiene varios ejemplos de grandes cráteres donde ocurre lo contrario. Si miras a Tinder, aquí, en lugar de un pico, en realidad hay un pozo en el centro. Así que, ¿por qué Calisto tiene cráteres tan extraños? ¿Podría deberse al hecho de que la corteza de Calisto no solo es frágil, sino también bastante delgada, con hielo blando o un océano salado debajo? Las estimaciones sitúan la corteza entre 50 y 150 kilómetros de espesor. La sonda Galileo, que pasó varios años alrededor de Júpiter, estudió en profundidad a las lunas galileanas. Galileo descubrió que el campo magnético de Júpiter no podía penetrar a través de Calisto, lo que implica que hay una capa altamente conductora debajo de la superficie, de al menos 10 kilómetros de espesor. Esto no podría pasar con hielo o silicatos, a menos que la capa de hielo esté parcialmente fundida, o que se puedan mantener gradientes de temperatura muy grandes debajo del hielo para crear un efecto conductor. Los datos también sugieren que Calisto tiene un pequeño núcleo de silicato en su centro, con un radio de unos 600 kilómetros. Lo que plantea la pregunta: ¿puede Calisto ser apto para la vida? La vida tal y como la conocemos requiere agua líquida y energía para existir. Calisto puede tener un océano de agua líquida bajo su superficie, pero al estar a unos 800 millones de kilómetros del Sol, apenas recibe calor. Y la ausencia de fuerzas de marea tampoco ayuda. Así que solo los elementos radiactivos podrían ser la única fuente para calentar el océano subterráneo, si es que existe. Y desafortunadamente, incluso visitando a Calisto, no podríamos comprobarlo. Lunas como Europa y Encélado tienen respiraderos que expulsan agua directamente de sus océanos subsuperficiales, así que podríamos investigar su habitabilidad sin tener que adentrarnos en sus océanos. En Calisto no existen tales respiraderos,
por lo que los científicos tendrían que perforar la corteza para averiguarlo. Todas estas dificultades combinadas significan que, desafortunadamente, los científicos piensan que las condiciones necesarias para la vida son menos favorables en Calisto que en otros mundos helados. Sin embargo, no hay que ignorar a Calisto, ya que si alguna vez exploramos el sistema solar, Calisto sería una base perfecta. Al orbitar a una distancia de 1,9 millones de kilómetros de Júpiter, significa que Calisto está más allá de los cinturones de radiación de Júpiter, lo que hace que su entorno sea miles de veces más propicio para los humanos que otras lunas jovianas. Calisto tiene una gran cantidad de hielo de agua, que se puede usar para la producción de combustible y, por supuesto, como sustento humano. Si separamos hidrógeno del oxígeno, también podemos obtener aire para respirar. La estabilidad geológica de Calisto hace que las estructuras construidas en su superficie queden relativamente libres de preocupaciones, y la falta de montañas o desfiladeros significa que es más rápido, más fácil y más eficiente para viajar. Desde Calisto podríamos explorar mejor el sistema joviano interno desde una distancia segura, o usarlo como estación de abastecimiento para adentrarnos más allá en el sistema solar exterior. Despegar desde Calisto sería fácil gracias a su baja gravedad, y también podríamos obtener asistencia gravitacional de Júpiter. Es una idea muy lejana en el futuro, pero si alguna vez nos convertimos en una especie transespacial, Calisto será una gran candidata a colonia. Pero aunque Galileo hizo un trabajo admirable al estudiar Calisto, todavía hay muchas lagunas de información que debemos llenar. Con un poco de suerte, las obtendremos del Jupiter Icy Moon Explorer, o JUICE, de la Agencia Espacial Europea, que se lanzará en 2022 y que llegará al sistema joviano en 2030, para explorar Júpiter y 3 de sus lunas más grandes, Ganímedes, Calisto y Europa. La ESA ha planeado varios sobrevuelos a Calisto durante esta misión, así que podría proporcionarnos más información sobre preguntas como si tiene un océano subsuperficial y, si es así, si hay o podría haber vida. Y tal vez nos responda a preguntas que todavía ni siquiera hemos imaginado. Quién sabe qué más descubriremos sobre esta misteriosa luna. Y esto es todo lo que necesitas saber de las lunas galinianas de Júpiter. Un fuerte abrazo a los mecenas que me ayudan a divulgar ciencia. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. No te pierdas mis otros vídeos para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el futuro.